Empiezo a grabar. Correcto. Buenas noches, estamos en Crónica Digital, nuevamente conversando con nuestro amigo Carlos Casanueva desde Caracas, Venezuela, para enterarnos ya con los datos en la mano, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el comportamiento de los votantes? ¿Cuál es la situación política post-elecciones? ¿Cómo lo ves tú, Carlos, desde el lugar donde tú estás, pues? Estás ahí Bueno, en la papa caliente, como sí, dicen los. es correcto. Bueno, primero que nada, un abrazo, un saludo a ti, Omar, a Crónica Digital, a todas y todos los lectores, oyentes de Crónica del pueblo chileno. Y efectivamente, desde aquí, desde el centro de Caracas, desde el centro, digamos, hoy día casi de la política, de la geopolítica continental, anoche aquí, luego de tener ya los cómputos de los cómputos de los partidos, de los comandos, ya a las 8 de la noche cerrando las actas, las votaciones, ya teníamos más o menos ya una idea, una percepción de cómo había sido el proceso, esperando los resultados oficiales del CNE, que se dieron a eso de la 1:30 de la mañana, ¿ya? Pero en ese minuto, nosotros por la información interna y en el contacto que tuvimos en vivo, ya teníamos una idea completa, ya clara. Cada partido, cada comando ya tiene a esa altura con su veedor y con sus testigos de mesa, y ya de que habíamos triunfado, ¿ya? Y en ese minuto, bueno, primero que nada, derrotar la estrategia violentista de la oposición pro-imperialista, ¿ya? La estrategia que buscaba una confrontación y que ha mantenido, incluso no ha mantenido al borde de una guerra civil, era un triunfo de la paz. La primera cosa, cumplir con este proceso que mandata la Constitución, ¿ya? Venezolana, de que al cumplir los 5 años se tenía que hacer este año la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para renovar el poder político venezolano. Tenía el desafío de enfrentar a estos sectores, y en el fondo era ganarle a la guerra. La estrategia de la paz triunfó. Y eso nos llenó de felicidad. Primero que nada, porque con todo el esfuerzo y con todos los elementos de guerra económica, con la pandemia, con el COVID, con el bloqueo económico, con los problemas que tenemos de la gasolina para el transporte, de las comidas, la medicina, etcétera, etcétera, que nos genera un clima de cerco y de hacer unas elecciones no en normalidad, en unas condiciones muy difíciles, ¿ya? Logramos cumplirlas con éxito, en paz, ¿ya? Con un resguardo, digamos, sin incidente a nivel Sí, nacional. Y disculpa Carlos, sin sí, descontar el COVID, ¿no? No hay que dejar de sin lado el descon- COVID. es ¿Sí? correcto. O sea, nosotros aquí en Venezuela, desde el mes de marzo de este año, prácticamente nos encerramos en nuestras casas. O sea, el país completo, hasta hace muy poco, hace un par de semanas atrás, hemos tenido un sistema prácticamente de autoconfinamiento, ¿ya? Y de resguardo de la población, con muchas medidas de seguridad para salir a la calle, con una preocupación, pues, de nuestra población, sobre todo los sectores, digamos, de edad media alta, este, por todo lo que hemos visto en la pandemia en el mundo, de mucha preocupación. Así que no era una elección en términos normales, ¿ya? El COVID sí generó mucho temor en un sector de la población nuestra que no quería salir a votar, o no quería estar en grandes colas de aglomeración de población. Oye, Carlos, y en términos prácticos, ¿qué pasa con esta oposición, con Guaidó, con estos sectores, ¿no es cierto?, más veleidosos de la oposición, que ellos apuntaban, bueno, ellos acusan de que solamente fue a votar un 20%, ellos dicen, ¿no es cierto?, de que ellos son los soberanos del 80% que no votó, según ellos. Eh, Claro.
Y bueno, van a intentar también, ¿no es cierto?, hacer una especie de consulta, parece telefónica, no sé de qué tipo, no sé bajo qué elementos de seguridad, y donde supuestamente va a intentar Guaidó validar su, entre comillas, mandato, ¿no? ¿Cómo ves Es tú correcto. eso? Sí, es correcto. Es bueno que se entienda, digamos, primero el sistema electoral venezolano. Tiene un padrón de 20 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos habilitados para poder ejercer su derecho al voto. 20 millones, pero ese padrón está de hace 5 años atrás. No se ha podido depurar. Por tanto, no sabemos cuánta gente, ya no hay una estadística real, digamos, concreta de cuánta gente ha salido en estos 5 años de Venezuela. Muchos han llegado a Chile, a Perú, a Colombia, han salido legalmente y otros pasan por la frontera, etcétera. Entonces, Ujú, es difícil tener un control. ¿Ya? ujú, Nosotros, el padrón oficial son 20 millones de inscritos hace 5 años. Es el que estamos usando. ujú, Segundo, en el sistema venezolano, la inscripción en los registros electorales ya es voluntaria, pero hay que estar ujú, inscrito en los registros. Y el voto es voluntario, no es obligatorio. ¿Ya? Entonces, con esos elementos y un padrón abultado que podríamos especular que no son 20 millones, sino que por producto de la migración económica, etcétera, sean al orden de los 17, 18 millones, ya ujú, probablemente. Este, un porcentaje de la población tenía mucho temor de salir a votar por el tema de la pandemia. ujú. Otro sector de la oposición venezolana llamó a no votar, a no participar, ¿ya? Pero otro sector de la oposición venezolana sí inscribió candidatos y llamó a votar y a elegir y a dirimir las diferencias en el terreno pacífico y democrático en el Parlamento, ¿ya? Ambos tuvieron la posibilidad de participar, no hubo persecución, incluso te digo más, a De veces la hecho, gente, disculpa, de hecho, ¿sí? Capriles se baja a última hora, ¿no? Por lo que tengo Capriles entendido, se Capriles, bajó, por la presión principalmente europea. europea y norteamericana, Ujú, ¿ya? Pero Capriles se bajó él estaba negociando con el gobierno, así él lo reconoció, ¿ya? ujú, Él se le dieron las facilidades que inscriba un partido, ¿ya? Y que inscriba candidatos, o sea, se le dio la facilidad que inscriba un partido casi sin requisitos, sin juntar firmas, sin ir a la notaría, ok, inscriba su partido, él inscribió candidatos en todo el país, ¿ya? 277 candidatos en todo el país, y él iba a ir, y a último minuto, por la presión norteamericana, él quedó fuera, pero su partido sí quedó inscrito y su partido sí participó, el partido y lo Capriles. más probable es que haya elegido también a algunos de sus candidatos, por cierto. Es correcto. Entonces, por eso te digo, las facilidades de participación democrática aquí en Venezuela para que se inscriban partidos, incluso tu partido solamente con el hecho de haberse inscrito en participar en estas elecciones, en las siguientes elecciones está validado, así haya sacado 0,01% de votos. Así saque casi nada, igual está validado y puede presentar candidato en la próxima elección. Hay muchas facilidades, aquí no hay O sea, no tanto. deja de existir porque no cumple con un número, porque en Chile, por ejemplo, tienes que tener un porcentaje, ¿no es cierto? Un porcentaje mínimo, porque o si no pierdes tu legalidad. O tienes que conseguir firmas en algunas regiones, con notarios, o sea, Claro. toda una complicación. Acá no, acá es casi muy fácil. Por eso que hubieron más de 107 organizaciones políticas nacionales y regionales que inscribieron 14.400 candidatos, ¿ya? Para elegir 287 diputados. O sea, imagínate 14.400 candidatos que no todos eran evidentemente del chavismo, ¿ya? Entonces, Ah, habían posibilidades para que todo el mundo participe. Carlos, ¿a ti te tocó ver o conversar con veedores internacionales, con gente que vino a ver las elecciones? ¿Cuál es la sensación que te llevas de esas conversaciones que tuviste, de esas entrevistas, Sí, de esos fíjate diálogos? que conversé con delegados y con veedores de varios organismos europeos,
¿ya? Sobre todo de Bélgica, de España, de Italia, de Alemania, también de América, de varios movimientos, etcétera. Y la percepción que se llevan esos más de 200 veedores internacionales de organizaciones, de ONG, de consultoras, de partidos políticos, de movimientos, incluso sociales, es primero que el sistema electoral venezolano es muy democrático, ¿ya? Y con todos los sistemas de auditoría previos, durante y después del proceso, con todos los resguardos que hay, es prácticamente imposible, ¿ya?, que se cometa fraude, como está diciendo la oposición, que no participó, ¿ya? O como lo dicen los personeros norteamericanos, Pompeo o Marco Rubio desde Miami, acusando fraude, y ellos ni siquiera tenían veedores, no tenían testigos acá. Entonces, fíjate cómo es el sistema, porque a veces la gente en Chile piensa que es un sistema, el sistema venezolano que fue acreditado por la Fundación Carter, norteamericana, hace varios años atrás, como el sistema más transparente, ¿ya?, y más democrático del mundo, es un sistema mixto, automatizado al 100%, pero con resguardo manual. ¿Qué significa? Tú entras al local de votación, como en todos los países, entrega tu documentación, tu cédula, etcétera, firma un libro y luego vas a la urna, una urna electrónica, donde tú aprietas ahí en la pantalla táctil por el candidato o por la lista de los candidatos que tú vas a votar. Una vez que tú le das al candidato y luego le das a aceptar, porque si te equivocas puedes volver atrás, le das a aceptar, el voto se transmite a la máquina y al poder electoral central. Estas máquinas tienen batería, por tanto, si hay un sabotaje, un corte de luz, las máquinas tienen autonomía de casi 12 horas, o sea, no había problema con eso. Al momento de que ese voto electrónico se emite, ¿ya?, alguien puede pensar, bueno, pero con un software, con un sistema, se pueden adulterar los resultados. Resulta que en tu centro electoral y en la máquina te da un comprobante impreso de tu voto electrónico. Así cuando tú vas a pagar con tarjeta de crédito, con punto en un comercio, y te da un papelito, ¿ah?, del punto del débito o del crédito, ¿ya?, igualito. La máquina, se emite el voto electrónico, pero además te imprime un comprobante de tu voto. Y tú verificas que yo voté por Juan Pérez del partido A, y el papelito dice, voto por Juan Pérez del partido A, y con un número y un código. Ese papel, tú sales de la urna electrónica y ese papel lo depositas en una caja, en una urna física. En esa mesa, ese centro electoral, hay testigos de todos los partidos políticos legalmente inscritos que están participando del proceso. O sea, de la derecha, de la izquierda, del chavismo, etcétera, junto con los vocales de mesa. O sea, cuando se cierra la urna, se cierra la mesa de votación, se chequea la máquina te da un comprobante, tantos votos, tantos para esto se emite al poder regional y del regional al central, ¿ya?, los cómputos, pero además se cuentan los votos de la máquina, de la caja, lo físico. Y lo físico tiene que coincidir con el electrónico y se firma, y todos los apoderados de los partidos firman esa acta. O sea, no hay cómo producir un fraude, porque los apoderados están hasta que se cierran las mesas. Después de esto, ¿ya?, para que haya más garantía de transparencia, en la misma noche, aleatoriamente y al azar, se toma el 10% de todas las urnas del país y se hace una auditoría en vivo, que se llama una auditoría en proceso o en caliente, con observador internacional, el CNE y de los testigos de la lista. Toman aleatoriamente y al azar el 10% y se verifica y se vuelve a contar. Al día siguiente, ¿ya?, a nivel central, se toma otra vez lo que se llama un segundo conteo, una segunda fiscalización, con apoderados, con equipos, y entonces vuelven a producir. Entonces, es imposible que se produzca un tipo de fraude, las cédulas están identificadas, la huella dactilar, etc. O sea, los que conocen el sistema venezolano
saben que eso no se puede hacer y si lo dicen para el exterior, están mintiendo. Lo dice Mike Pompeo, lo dice Marco Rubio, lo repite la agencia de prensa internacional, de una cosa que con sus observadores, con los delegados internacionales, con los que están en cada centro de votación, saben que es totalmente imposible producir un fraude. Lo que se dio, se dio. Votó casi el 30% del padrón que ya está abultado, ¿ok? O sea, el porcentaje es mayor porque el padrón tiene que ser menos. Pero bueno, vamos a dejarlo en Pero un eso, 30. ujú. Es aceptable para cualquier país del mundo, incluso para los países europeos, donde votan menos de ese porcentaje de la población. Sí, pero además de eso, Carlos, yo creo que también hay una cuestión que de repente uno olvida, se les pasa a uno muy rápidamente, pareciera ser que la memoria queda aislada, y es que Estados Unidos todavía está discutiendo su elección, pues. O sea, Eso hablamos hoy día, los que quieren venir y dar, ¿no es cierto?, cátedra claro. democrática, hoy día está todavía discutiendo y tengo un presidente que está acusando, ¿no es cierto?, al señor Biden, lo está acusando de fraude. Y está acusando a su partido, el Partido Demócrata, de fraude. Y no lo está acusando hace un día, lo lleva acusando desde la noche de la elección. Más allá de que se haya demostrado eso o no, estoy diciendo que hay una discusión. Estoy diciendo que hay un Claro. problema. Y que hay un problema serio dentro del sistema eleccionario norteamericano. Pero otra cosa más, Carlos, todavía. Fíjate que muchas de las críticas que vienen de América Latina son del Grupo de Lima. Son del grupo, ¿no es cierto?, que avaló el decir que en Bolivia hubo fraude. Son los que avalaron de que en Bolivia hubo fraude. Son los que avalaron un golpe de Estado en Bolivia. Entonces yo no sé con qué seriedad se pueden referir a la situación. Yo no, ni siquiera estoy hablando de la situación venezolana, es que yo creo que no tienen Claro. ninguna posibilidad de referirse a lo que ocurre en Guatemala, en Venezuela, no sé, en Ecuador, en cualquier lugar del mundo. No lo tienen porque lo perdieron. Sí, Muy fíjate, sencillo, porque la OEA claro, perdió esa capacidad, la perdió, y la perdió claro, porque hizo un mal uso de esa posibilidad de ser un tercero mediador. Perdieron su capacidad mediadora, perdieron su credibilidad en sí mismo. Y ese es el punto. Yo creo que eso es lo más grave de esta situación. Más allá, como te digo, insisto, de que sea Venezuela, sea Nicaragua, claro. sea Cuba, sea Argentina, sea el propio Chile, da lo mismo. Ujú. Si no tienen credibilidad, no se les puede asignar una credibilidad. Fíjate que nosotros aquí decíamos y conversábamos con los observadores, acompañantes internacionales. Dentro de ellos estaba el expresidente español, Rodríguez Zapatero, Uh -huh, otras personalidades, unos dirigentes de la India, de África, una uh -huh, delegación rusa, bueno, de muchos países europeos, de América, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, uh -huh. Evo Morales. Todos coincidían, pero ¿cómo es posible que Estados Unidos, incluso en estos momentos, como tú bien nos planteas, en medio de una disputa todavía, o sea, las elecciones fueron hace varias semanas y todavía están peleando quién, y no se conocen todavía los resultados? El colegio electoral creo que a principios de enero tiene que dar el veredicto final y se están acusando mutuamente quién es el presidente. Trump acusa a los demócratas de fraude, incluso una de sus asesores legales, creo, Uh -huh. de campaña, dijo hace una semana atrás que había sido el chavismo que había interferido en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, ya en su elección, en su proceso, que todavía no se sabe qué va a terminar de pasar, no hubo un acompañante observador internacional de ningún país del mundo, de ningún organismo internacional, ni de la ONU, ni de la Unión Europea. O sea, ellos no permiten que vaya nadie a acompañar a observar su proceso, ¿ya? Pero ellos sí tienen la desfachatez, digamos, de acusar o movilizar o utilizar, como en el caso de la OEA,
a organismos internacionales o acusar a ciertos países de fraude, como fue en Bolivia, como ha sido, bueno, constantemente con Venezuela, pero también a Nicaragua o a otros gobiernos. O sea, debiese ser recíproco. O sea, nosotros entonces debiésemos de enviar observadores a Estados Unidos, decir, esas elecciones son un fraude, ¿no? Pero nosotros respetamos la soberanía y el derecho internacional, no nos inmiscuimos los asuntos internos, esperamos que el pueblo norteamericano democráticamente y civilmente resuelva sus temas, como también queremos que se respete la soberanía de los pueblos. Eso es lo que nos decían todos los acompañantes internacionales. Reciben mucha información, desinformación en Europa y en América sobre Venezuela, y al estar acá constataron que a pesar de que la situación está muy difícil, ya por el cerco internacional, que tenemos que tener colas para cargar la gasolina, ya porque no la podemos producir, porque necesitamos aditivos especiales, porque las plantas nuestras necesitan unos repuestos especiales que son importados, etcétera, etcétera, y el bloqueo impide que esto llegue, ¿ya? A Venezuela a tiempo para poder tener el país en cierta normalidad, y eso complicó incluso el transporte para que la gente pudiera desplazarse a votar. O sea, esas cosas no se saben afuera, no se dice, pero son cosas que también afectan. O sea, una votación en situación prácticamente de guerra o de cerco. Muy difícil, pero a pesar de ello, los observadores internacionales nos decían la civilidad del pueblo venezolano, ¿ya? Su necesidad, su gana de participar a pesar de los problemas y de dirimir democráticamente por la vía pacífica sus conflictos. Y en este foro hay que reconocer y valorar un sector importante de la oposición venezolana que adversa al gobierno decidió participar, llevar sus electores, ¿ya? En un porcentaje importante, ¿ya? Cerca de 1,5 millones de votos de personas opositoras, y que van a tener su representante en esta nueva Asamblea Nacional que se va a constituir el día 5 de enero, y que el presidente y el PSUV ha dicho, queremos dirimir los temas ahí, en la Asamblea Nacional, Fíjate que y de que hecho usted... uno de esos dirigentes hablaba, no recuerdo el nombre, pero lo escuché en un momento dado de la mañana, que él decía de que ellos no estaban conformes con los resultados, porque ellos aspiraban a más, pero ellos reconocían la derrota, reconocían que la Asamblea Nacional iba a estar en manos del gobierno, y que la labor de ellos ahora era venir y construir hacia adelante y ver cómo se iban reconstituyendo políticamente. O sea, eso es una voluntad democrática, ¿no? Eso es aceptar de que en esta, tú puedes ganar y puedes perder, pues es obvio. Nosotros, fíjate, nosotros hace 5 años atrás perdimos la Asamblea Nacional. La perdimos, es cuando la oposición se instala en mayoría en la Asamblea, Uh-huh. la perdimos, y esa misma noche el CNE da los resultados, los cómputos, y a los 5 minutos aparece el presidente Maduro reconociendo, ok, perdimos. Y Diosdado Cabello, ok, perdimos, vamos a trabajar juntos. Pero resulta que ese sector que se instala en la Asamblea inmediatamente, ya con Ramos Alup a la cabeza de la Asamblea Nacional, dice, le doy 6 meses al gobierno porque lo vamos a derrocar, y desde la Asamblea vamos a combatir, y no van a durar 6 meses. Nos dieron ese ultimátum, 6 meses para derrocarnos. Recién constituido hace 5 años atrás. Pero nosotros perdimos con este mismo sistema electoral. Con este mismo sistema electoral, con este mismo Consejo Nacional Electoral. Ahora, un sector de la oposición nos pidió cambiar el Consejo, los rectores, el Consejo Nacional Electoral de 5 rectores. Ok, Uh-huh. lo vamos a cambiar. Llegamos a un acuerdo con ellos, ¿ya? Y la oposición ubicó sus miembros del Consejo Electoral en conjunto, ¿ya? Porque en democracia lo podemos hacer, y eso se le explicó, y por eso que han dicho los principales dirigentes de la oposición que este es el camino. Hay que reconocer, viene el próximo año elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes. Si la oposición quiere y se decide durante el próximo año, pueden convocar a un referéndum revocatorio a mitad del mandato. Es lo más Porque en probable que Venezuela, intenten, ¿no? Yo tengo la impresión de que ese va a ser el camino.
Tengo la Y lo pueden impresión, ¿no? hacer porque la Constitución se lo permite, claro, porque, por ejemplo, bueno, en Chile el periodo presidencial son 4 años, ¿verdad? Exactamente. Sí. En Venezuela son 6, Ujú, pero la Constitución te permite que a mitad de periodo, o sea, a los 3 años de gestión, un sector de la población con una cantidad de firmas puede ujú. solicitar que el presidente pase a una votación, un plebiscito de un referéndum revocatorio para recortar su mandato. Si la población cree que lo ha hecho mal, Ujú. si eso existiera en Chile, Piñera a los 2 años de su gestión, la oposición consigue una cantidad de Estaría, firmas y estaría afuera. estaría afuera. Sencillamente Hubiese hecho estaría un afuera. plebiscito como el que fue ahorita para la Convención Sí, Constituyente y hubiera quedado fuera. sin Eso duda. aquí existe en Venezuela y es legal. Y la oposición lo puede hacer. Y no tiene que esperar 3 años más para que termine el mandato del presidente Nicolás Maduro. Lo Ujú, puede hacer a mitad de periodo. Y eso ocurre el próximo año. Es el camino legal y constitucional y democrático, pacífico, ¿ya? Que la oposición puede emprender legítimamente si quiere terminar con el gobierno. Nosotros tenemos legítimo derecho de activar a nuestra gente, defendernos, y ahí, pero ir a la votación y que sea el pueblo quien decida. ujú. Ok. Bueno, Carlos, eh, agradecerte la disposición. Me imagino que hasta ahora estás ya cansado, el día largo, duro. No, el día ha sido todo el día de análisis te digo, el chavismo está Ujú, haciendo su lectura, están contentos con el triunfo, ujú, ojo, han tenido prácticamente los 2/3 de la nueva asamblea, ujú, ya han elegido muchos dirigentes del Poder Popular, uno de ellos que entrevistamos el día domingo en la madrugada, que tenemos en el video Crónica Digital, sí, Oliver Rivas, candidato, en la madrugada lo sí, sí, entrevistamos, sí. salió electo. Él es representante del movimiento popular venezolano, de los barrios, ya un muchacho Ujú, muy combativo, ya muy bien formado, y salió electo, así que estábamos celebrando con muchos compañeros del Poder Popular su candidatura, pero también el chavismo se está haciendo la autocrítica suficiente de que deseamos, y teníamos que trabajar mucho más con el pueblo para subir los niveles de participación. Aspiramos, ojalá, llegar a un 40%, etcétera. Están haciendo los ajustes. Entonces, hoy ha sido un día de análisis, de números estadísticos y sobre todo el qué viene. ¿Cuáles son las siguientes estrategias? ¿Cómo podemos salir de este entrampamiento político que nos lleve a una estabilidad política, ojalá un reconocimiento internacional y que eso nos permita romper el cerco económico financiero, el bloqueo y que podamos normalizar la situación económica muy grave de la población y recuperar el poder adquisitivo para el pueblo? Ese es el principal desafío, esa es la preocupación, yo te diría, del 100% de la población venezolana, eh, opositores, pro gobierno, ni ahí, o sea, todo el mundo hoy día está esperanzado en que con esta gestión y con este esfuerzo político podamos recuperar y establecer, eliminar los cercos financieros, económicos, políticos. Estamos estableciendo un diálogo con Estados Unidos, con la Unión Europea, etcétera, para poder, en soberanía y con respeto, mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo que se ve afectado por esta situación, y digo el pueblo en general, sea chavista, sea opositor, porque cuando hay problemas de cerco financiero, bloqueo, no llega la medicina, no llega la comida, no llega el combustible, si no hay combustible, no hay transporte para que la comida, la mercadería llegue, etcétera, nos genera toda una situación muy grave. Así que la esperanza es que resolvamos el tema económico con una normalización de la situación política y que el camino de la violencia, de ese sector radical que se marginó, ¿ya? Vuelva a encauzarse por las vías democráticas. Esa es la esperanza de todo el pueblo venezolano, sea pobre, sea de barrio, sea clase media, profesional, sea rico, de los que están fuera del país, porque si la situación se estabiliza y se mejora y se recupera el poder adquisitivo, mucha gente que está afuera va a volver aquí a su patria y aquí se les va a recibir como se les está recibiendo siempre. Así que esa es la gran preocupación, eso es lo que hoy
se ha estado debatiendo en los distintos grupos políticos, con los observadores internacionales, con los acompañamientos, el pueblo en la calle, ¿ya? Muy interesado en este tema, porque este es un pueblo muy politizado, y esperamos que a nivel internacional se comprenda y se apoye esto, a pesar de que el Grupo de Lima, de que algunos países satélites de Estados Unidos, digamos, que mantienen una política hostil con nosotros, que cada vez son menos, ¿ya? Cada vez son menos de 50 los países que están reconociendo a esa asamblea de Guaidó, 50 de 200 países que tienen Naciones Unidas, o sea, menos de un tercio, pero bueno, tienen el aval de Estados Unidos, Grupo de Lima y otros más. Esperamos que esos países y esos gobiernos apoyen, digamos, la normalización política, económica, democrática de Venezuela. Bueno, Carlos, agradecerte, como te digo, eh, este aporte que estás haciendo para los lectores, para quienes ven y siguen Crónica Digital y que están interesados en lo que ocurre en nuestra América, lo que ocurre aquí en la patria grande, ¿no? Eh, y eso, terminar con una invitación a los lectores, a los amigos, a que vayan al Café Crónica Digital, a la calle A la Maturana Plaza con Brasil, Huérfano, ¿no? en Plaza Brasil, a disfrutar de un Ajá. cafecito. Bueno, hoy van a empezar algunas restricciones, pero todavía se puede ir. Sí, Todavía se el tema puede de ir. la pandemia ha estado afectando. Yo el año pasado estuve allá en Chile y fui al Café de Brasil, muy buen ambiente, así que también lo recomiendo. Grato, Así que y si se puede salir en medio de la pandemia, hay que aprovechar sí, ahí hay que una, los espacios ahí va, ahí hay buena conversa, una conversa constituyente y todo ese tipo de cosas. Bueno, Bueno, buenas mi noches, que abrazo, estén mi muy bien. saludo, Buenas muchas gracias. noches.